Hola, ¿qué tal a todos los seguidores y seguidoras del periódico Hora Cero? El día de hoy me encuentro acompañada del doctor Amadeo de León Carrillo, quien es especialista en el área de psiquiatría de aquí de la ciudad de Reynosa. Bienvenido, doctor, ¿qué tal está? Muchas gracias, muy amables. Buenos días. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre temas de la salud mental que se viven aquí en la ciudad de Reynosa. Entonces, ¿por qué no partimos con las principales necesidades que se están enfrentando aquí los ciudadanos de Reynosa? Hay dos grandes padecimientos que son muy comunes en general, que es la ansiedad y la depresión, que son situaciones que son los más frecuentes que vemos, sobre todo los cuadros de ansiosos de ansiedad, que cada uno tiene, son varios tipos o subtipos de ansiedad y de depresión. Ahora, cuanto al aspecto de salud pública, pues por ser frontera, en nuestra región tienen conflicto en cuanto al tema de las adicciones. Okay. Es otra área también que nuestra población pues tiene ese riesgo, tiene un riesgo un poquito mayor lo que las fronteras. Y dentro de, regresando a la ansiedad y la depresión, pues otra situación difícil y que es de interés público son los suicidios. Bueno, y partiendo de temas de trastornos mentales como mencionó la depresión y la ansiedad, ¿qué tan importante es canalizar esta clase de trastornos justamente con el psiquiatra? Definitivamente, no nada más con el psiquiatra, sino también con los Psicólogo, claro. psicólogos y cualquier otras personas que tengan cierta relación con el área de la salud mental o la salud pública. En los niños, por ejemplo, los que están en primer contacto generalmente son los maestros y a veces Okay. son los que detectan cierto tipo de enfermedades en la edad infantil. Uno de ellos, pues la fobia escolar, que es la más frecuente en las primeras veces que va a la escuela el infante, los niños. Y por otro lado, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que le llaman niños hiperkinéticos, que también son ciertas situaciones que requieren tratamiento y a veces es difícil por parte de los padres aceptar que su niño tiene alguna enfermedad, la cual debe ser tratada o puede ser tratada y mejorar mucho la calidad de vida tanto del niño como de la familia. Ok, entonces, dentro de su conocimiento diría que aún hay cierto estigma en torno a recibir ayuda, ya sea psicóloga o psiquiátrica, tanto del paciente como desde los padres. Aceptarla, sí, porque un poco el estigma que dices, otro tanto también que es difícil aceptar como padres que un hijo nuestro pudiera tener algún tipo de Ok. patología o un tipo de enfermedad mental. Entonces a veces se resiste, no es que no tengan interés, sino que no es tan fácil aceptarlo y eso hace que en ocasiones se retrase un poco el tratamiento. Afortunadamente, hay muchas escuelas que tienen un área de psicología dentro de la escuela que Ujú. ellos sí pueden evaluar las condiciones mentales o emocionales del niño y ya canalizarlos con un especialista. Ok, bueno, por ahí también mencionaba que este año se presentó un repunte en cuanto a los casos del suicidio. Sabemos que en lo que va del 2024 la cifra es de 31 casos, Así es. donde se ven mayormente afectados los hombres. Usted como especialista, ¿por qué diría que el suicidio de alguna manera puede afectar principalmente a los hombres sobre las mujeres? Y generalmente la mujer lo intenta más, pero lo consume. El suicidio consumido es menor en la mujer que en el hombre, pero los hombres lo intentan menos, pero lamentablemente logran Lo logran. realizarlo. Ok, Hay una serie de factores, se habla sobre la manera de que como que el hombre reprime un poco más ok. la sintomatología, la depresión, que como que la mujer es más fácil expresarlo y canalizarla, y de esa manera, afortunadamente, no logra su objetivo. Ok. Entonces el hombre, lamentablemente, cuando llega a realizarlo, quizás se tarde un poco más en intentarlo, pero lo hace de maneras más letales, de mucho mayor riesgo que las mujeres. Bueno, ahora que menciona justamente esta parte de las adicciones, la persona que está sumergida dentro, ya sea dentro de las drogas o dentro del alcoholismo, ¿qué problemas mentales podría desencadenar ante este tipo de adicciones?
Bueno, aparte la adicción por sí misma, bueno, pues es una patología que nosotros vemos dentro del área de la psiquiatría, sobre todo en la salud pública, pero hay ciertos cuadros relacionados. De hecho, a las enfermedades que se asocian con las adicciones le llamamos patología dual. En las adicciones pudiera ser cuadros de abstinencia, depende del tipo de sustancias, ¿no? Hay sustancias que son mucho más letales. Por el otro lado, el alcoholismo pues tiene otro tipo de patología mental, tanto durante la ingesta como durante la abstinencia, porque el alcohol pues daña mucho varios de los órganos del cuerpo humano, ¿no? Con el hígado, el cerebro, etc. Entonces, que tienen otro tipo de características como fallas de la memoria, lagunas mentales, confabulaciones, crisis convulsivas, etcétera, que pueden presentarse tanto durante la ingesta como al suspenderlo. Entonces, sí hay una serie de patologías que está relacionada con las adicciones y con el alcoholismo, aparte de otro tipo de patología física, ¿verdad? Como en el tabaquismo, Claro. ¿no? El infarto al miocardio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Bueno, y en este sentido sabemos que desde 2020 se clausuró la Casa del Psiquiatra de Reynosa, por lo que Reynosa no cuenta con un centro psiquiátrico para justamente atender esta clase de casos. ¿Qué tan afectada se ve la ciudadanía al carecer de un centro psiquiátrico? Bueno, Reynosa, por ser una ciudad que está intermedia, sobre todo en el área fronteriza, pues sí realmente requiere en forma importante. Y se había estado trabajando bastante bien en la casa de psiquiatría. Entonces lo que hacemos ahora, pues la más cercana está en Matamoros. Sí. Que hay un centro estatal de salud mental que se llama Vías de la Esperanza, la cual pues es lo que dentro del estado es el más cercano. El otro dentro del estado de Tamaulipas está en Ciudad Madero, el hospital psiquiátrico. Ya geográficamente pues tenemos también en Monterrey, está un hospital psiquiátrico en el Escobedo, muy grande, y otro en Saltillo. Entonces, pues estos son los lugares a donde uno los trata de canalizar cuando tenemos estos padecimientos. Ok, ¿y cuáles son los tipos de padecimientos o trastornos que ahora sí ya tienen como que esta necesidad de canalizarlos, ya sea a Matamoros o como mencionó a los diferentes centros psiquiátricos que están pues un poco cercanos a Reynosa? Los cuadros psicóticos agudos. Nosotros llamamos psicosis cuando el paciente se sale de la realidad, que escucha voces, que tiene visiones, que tiene delirios, y dentro de esos trastornos psicóticos, pues a veces se presentan reacciones agresivas, le llamamos crisis de excitación psicomotora. Entonces, este tipo de pacientes que son cuadros agudos muy fuertes, muy severos, que no se pueden manejar en el domicilio porque implica muchos riesgos. Hay ocasiones que lo tienen que hacer, ¿verdad? Se tienen que sujetar para poder darles el tratamiento, las inyecciones, pero lo ideal es hospitalizarlos. ¿Y qué pasa en estos casos cuando el paciente no accede? Se tienen que hospitalizar en contra de su voluntad, la mayoría de las veces, ¿verdad? Hay algunos que sí tienen ciertos periodos de lucidez en los cuales se dan cuenta que algo está pasando y sí aceptan. Por la mayoría de los casos, pues se tienen que hacer en contra de la voluntad, claro, con autorización de la familia. De la familia. Sí. También hablando sobre centros, aquí en Reynosa también contamos con la Casa del Indigente. Sabemos que usted tiene esta participación ahí. ¿Podría hablarnos un poco de la dinámica que se lleva a cabo? Bueno, la Casa del Indigente se fundó junto con la Casa de Psiquiatría. La organización de los dos patronatos se hizo cuando estaba la licenciada Marister Camargo en el DIF, era presidenta del DIF. Entonces empezamos a observar que al ver los indigentes, empezamos a hacer, sobre todo en el área del centro, que es donde se encontraban más indigentes, había un porcentaje alto de patología mental. Por eso se decidió por hacer los dos patronatos, porque se complementaban uno con el otro. Y actualmente, pues afortunadamente todavía sigue la Casa del Indigente abierta.
Nada más que pues ahí sí realmente es muy poco el personal. Entonces, aquí hay entre 10 y 15 pacientes fijos, pero de lunes a viernes van alrededor de 30 pacientes. Se les da de comer, se bañan, se les da ropa porque afortunadamente nos han apoyado de donaciones con ropa. Ahora, cuando alguno de estos indigentes tiene algún tipo de enfermedad, ya sea física o mental, se trata de, si es un problema psiquiátrico, pues buscamos la manera de darle un tratamiento también medicamentoso. Si es físico, pues nos apoya por parte del DIF, envían médicos para que los revisen, el Hospital General también, la Secretaría de Salud nos apoya en estos casos. También en ocasiones hay muchas organizaciones, Médicos Sin Fronteras, también nos apoyan, las universidades, Claro. como comentábamos hace un momento. Ok, ¿y qué clase de patologías enfrentan estas personas que integran la Casa del Indigente actualmente? Bueno, la más común pues son los cuadros esquizofrénicos crónicos, que pues fueron cayendo en la indigencia en la medida de que la familia pues fallecen los padres o la mamá, que son los que los están cuidando, entonces ya la familia extensiva es más difícil de que lo hagan porque no se encuentran aquí, se encuentran fuera de la ciudad. Entonces pues van quedando en condición de calle y algunos de ellos bueno, pues, están ahí en la casa del indigente. Lo que pasa es que los indigentes, no todos quieren irse a la casa del indigente. La gente que vive en condición de calle, para ellos la calle, esa es la banqueta, esa es su casa. Y a veces no aceptan venirse a la casa del indigente. Entonces lo que consideramos fue esto, entonces cuando menos ofrecerles el alimento, donde se puedan bañar, donde se puedan asear o cambiar alguna de la ropa y de esa manera también apoyarlos los que no les interese vivir ahí, porque de todas maneras ahí sí hay ciertas reglas en el sentido, ¿no?, de que se tiene que respetar, pues no pueden estar entrando y saliendo así con mucha libertad, digamos. Pueden hacerlo en el día, regresar en la noche, pero pues ellos sienten, yo creo que tienen más libertad estando en la calle. Bueno, y justamente desde el lado de los especialistas en la salud mental, sean psicólogos, sean psiquiatras, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan ustedes en materia de salud mental aquí en Reynosa? Pues las principales son los dos grandes grupos, como decíamos, los cuadros de ansiedad. Ahora en la pandemia aumentó mucho la violencia intrafamiliar y los cuadros de ansiedad. Ya al regresar a las clases presenciales, aumentó mucho, cuando menos en algunos compañeros que hemos estado platicando esto, o sea, sin tener cifras así estadísticas oficiales. Lo que vimos fue un repunte en los jóvenes, sobre todo los adolescentes y niños, cuadros de ansiedad. Incluso tal vez desde el lado del aprendizaje, porque pues, sabemos que en la pandemia tantos niños como adolescentes, pues lo que tenían al alcance eran justamente celulares, aparatos tecnológicos, entonces también pudo haber influido de alguna manera eso, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente, y pues al principio como que era novedoso las clases en línea y las reuniones virtuales, pero llegó un momento en que ya no era suficiente. Afortunadamente, eso nos logró mantener en contacto con el resto del mundo, ¿verdad? Que si no hubieran existido las redes sociales. Bueno, recientemente se llevó a cabo una mesa de diálogo en la Universidad del Valle de Bravo, donde se habló un poco sobre justamente las necesidades que se están enfrentando aquí en Reynosa en materia de salud mental. ¿Qué estrategias se van a llevar a cabo una vez ya se plantearon estas necesidades? ¿Hay por ahí algún, no sé, alguna actividad a futuro? Nosotros, como especialistas, los psiquiatras aquí en Reynosa, tenemos un colegio de psiquiatría, una asociación local, aparte que todos pertenecemos también a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que es la asociación que nos agrupa en todo el país a los psiquiatras certificados. Entonces, lo que habitualmente hacemos es ir a congresos, tener reuniones entre nosotros precisamente para
para intercambiar opiniones. A veces traemos conferencistas o compañeros de otras ciudades también a que nos den algunas pláticas, ya sea nosotros solos como Colegio de Psiquiatría o también en combinación o en asociación con otros tipos de colegios como el de medicina interna, ¿verdad? Con lo de geriatría también. Entonces, esa es una de las maneras que nosotros tratamos de buscar la forma de mejorar la calidad. Okay. Ahora, la estrategia, sobre todo en el caso del suicidio, que es un problema de salud pública, entonces ahí pues lo que tratamos de hacer es difundir el riesgo, difundir las señales primarias, los síntomas que pudieran presentarse y sobre todo tanto al paciente como a la familia que pidan ayuda a tiempo, Claro. ¿verdad? Muchas veces al verbalizarlo, al decirlo, ya mejora mucho la perspectiva de solucionar porque el paciente sufre tanto Claro. que ya no puede seguir viviendo. Bueno, y aprovechando el espacio, ¿qué mensaje le daría tal vez a aquellas personas que nos están viendo o a aquellos jóvenes que tal vez están pasando por momentos vulnerables y no están del todo informados en cuanto al contexto de las situaciones? ¿Qué mensaje le daría a usted? Sí que ante cualquier molestia que tengan, cualquier síntoma que influya sobre todo, porque podemos decir, bueno, todos hemos estado deprimidos, todos hemos estado ansiosos, Okay. todos hemos sentido crisis de que ya no podemos resolver tal o cual problema, pero cuando cualquiera de estos síntomas influya en el área laboral, familiar y social, entonces nosotros tenemos que preocuparnos. Tenemos otros parámetros, aquellos síntomas que tengan cuando menos un mes de evolución, de estar continuamente de síntomas como puede ser la ansiedad, la depresión, el insomnio, los miedos, temores, fobias. Entonces hay que pedir ayuda, hay que tratar de informarse. Afortunadamente a través del internet pues uno se puede informar, te da muchas datos, contactos, ligas que pudieran apoyarse, pero lo más común es ya sea el médico de primer contacto, desde el punto de vista físico, como el médico familiar o el médico general, y por otro lado, pues el psicólogo o el maestro, que generalmente son también los de primer contacto. Claro, ok. ¿Algún mensaje en general que le guste dar a la ciudadanía? Sí, precisamente hacer énfasis en esto, cuando alguien tenga alguna duda, de hecho hay algunos teléfonos también, ¿verdad? Que son en las universidades que los tienen, en los internet vienen para pedir ayuda, sobre todo cuando alguien tenga una crisis, que no duden en solicitar información. Yo pienso que cualquiera de los compañeros de nosotros psiquiatras, tanto psiquiatras como psicólogos, los podríamos orientar qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Dependiendo de los recursos o las condiciones en que se encuentre. Pues por mi parte me queda agradecerle por acompañarnos en esta emisión, por hablar ahora sí que desde su conocimiento y claro, hacer énfasis en estos temas de salud mental que son importantes difundirlos para que la comunidad esté enterada de lo que se vive, pues últimamente, como mencionó, pues por ahí mencionar el repunte de la ansiedad, de la depresión, el tema del suicidio y pues hacer énfasis en la prevención. Exactamente. Pues muchas gracias. Claro que Muchas sí. gracias por todo. Ok, pues por mi parte también agradecerle a las personas que nos están sintonizando desde nuestras diferentes plataformas del periódico Hora Cero y claro, extenderles la invitación para que estén al pendiente de nuestras siguientes ediciones y estén informados. Por mi parte sería todo. Gracias.